Hechos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Título anterior al contexto de esta palabra es todas las cosas en común. Y el título de esta palabra, de lo que vamos, es Ananías y Zafira. Amén. Voy a leer en el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. Amén. Amén. Dice así: pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo del precio, sabiéndolo también su mujer. Repito, sabiéndolo también su mujer. Y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro: Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? Reteniéndola, ¿no se te quedaba a ti? Y vendida, ¿no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo: dime, ¿vendisteis en tanto la heredad? Y ella dijo: sí, en tanto. Y Pedro le dijo: ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Quiero que repitan junto conmigo este versículo. Vamos. Y vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que oyeron estas cosas. Otra vez. Y vino gran temor sobre toda la iglesia, sobre todo los que oyeron estas cosas. Y a su nombre, todas las glorias al Señor. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Y con temor ahora va a tomar su asiento y va a poner atención a esta palabra. Gloria al Cordero de Dios. Le decía que en versículo anterior, en el capítulo 4, al finalizar, pone como título La Reina Valera 1960. ¿Saben ustedes que los títulos no están en los escritos originales? Ningún título. Ni siquiera hay capítulos. Es muy difícil poder leer un texto original porque no se separa por capítulo ni por versículo. ¿Y saben ustedes que la Biblia no está ordenada cronológicamente? ¿Quién es el hombre más antiguo de la Biblia? Muchos mencionan o tienen en mente a Abraham, ¿cierto? Pero según teólogo se dice que Job, que está en la mitad, es más antiguo que el mismo Abraham. O Moisés, pero Job es más antiguo. ¿Por qué? Porque la Biblia no está ordenada cronológica. Cuando hablo de orden cronológico, estoy hablando de A, B, C, D, o 1, 2, 3, o como nos enseñan acá, Génesis hasta Apocalipsis. Ese orden no es cronológico. Hay libros al medio que deberían ser al principio y principios que deberían ser al medio. Que el Señor nos bendiga. Amén. Gloria al Señor. Pero los traductores trajeron para ayudarnos en la interpretación
con estos títulos para poder comprender los pasajes, para poder comprender los versículos o el contexto de lo que se lee. Por eso es importante poder mencionar el subtítulo, en este caso del capítulo 4, en el verso 32, donde dice que todas las cosas en común, todas las cosas en común. Y lo que está hablando acá es de la iglesia primitiva, la iglesia reciente. Cristo había ascendido, Cristo había sido crucificado, había sido muerto y había sido resucitado al tercer día. Se mostró por 40 días para señales de su resurrección. Luego lo juntó en el aposento alto, el monte alto, el lugar alto, para darle las últimas instrucciones, diciéndole que el Espíritu de Dios estaba sobre ellos y vendría poder sobre ellos, y que fueran a Judea, a Samaria y a todo el mundo. Lo interpretamos nosotros de esa forma. Y cuando termina de decirle esas palabras, se ve que Jesús asciende al cielo y comienza a desaparecer entre las nubes que nosotros vemos. Que el Señor nos bendiga. Y los apóstoles que estaban ahí quedan mirándolo atónitos, como él subía y desaparecía, y quedaron así con la boca abierta mirando. Y mientras estaban mirando, viene la voz de un ángel y le dice: ¿por qué quedáis así mirando hacia arriba? Así como le veis subir, lo van a ver bajar. Y esa es promesa de la venida de Cristo el Señor nuevamente, de su segunda venida, donde dice que todo ojo le verá. No estoy hablando del arrebatamiento, estoy hablando de su venida. Que el Señor nos bendiga. Todo ojo le verá. O sea, no va a haber quien no le vea. Pero es otro tema. Que Dios nos bendiga. Pero estoy anunciando, estoy dando explicación de la iglesia primitiva. Entonces, desapareció Jesús, le dio las instrucciones a los apóstoles, a la gente que estaba ahí, a los conversos, y comenzaron ellos a dar función, a dar forma a lo que es la iglesia. Que Dios nos bendiga. ¿Y qué creen ustedes la iglesia? ¿Cómo era la iglesia primitiva? ¿Creen ustedes que la iglesia primitiva era estas cuatro paredes? Que la iglesia primitiva, no vamos a hablar de estos instrumentos modernos de hoy, pero ¿creen ustedes, no sé, que había ahí alguien pegándole a tarrito, alguien no sé, pegándole a unos cueros, a esos bombos antiguísimos, que Dios nos bendiga, y estaban 2 horas, y después subía el predicador, y después se iban? No, la iglesia primitiva se formó y se inició de la siguiente manera: únicamente recorriendo los lugares y anunciando la resurrección de Cristo, diciéndole a la gente: Cristo no está muerto, Cristo vive. Amén. Diciéndole a la gente: en Jesucristo hay sanidad, en Jesucristo hay vida. Amén. ¿Qué te está pasando? En Jesucristo hay solución. Y eso trajo una controversia tremenda, que el imperio romano de ese entonces, gloria al Señor, estamos hablando más o menos en el año 35 y 40 aproximado, después de la muerte de Cristo, y se levanta el imperio romano porque no quería que hablaran de este Jesús. Y junto con el imperio romano se levanta también los judíos, que tampoco querían que hablaran de Jesús, porque los judíos hasta el día de hoy creen que Jesucristo es un impostor. Hasta el día de hoy no creen que Jesús es el Hijo de Dios o el Dios mismo hecho carne. Que Dios nos bendiga. Y a los ojos estaban las señales de los prodigios, de las resurrecciones, de los milagros, de cómo ciegos veían, de cómo sordos podían oír, de cómo paralíticos se levantaban. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios nos bendiga. Como a la entrada, afuera de un templo, hay un paralítico de nacimiento, donde ve entrar a 2 apóstoles a la hora de la oración, y él los queda mirando pidiendo una moneda, y el apóstol se da vuelta, y cuando se da vuelta, una esperanza tremenda en ese paralítico de nacimiento, porque todos pasaban de largo sin mirar. Y ellos se dan vuelta, entonces pensó que iba a recibir algo, pero se dice que era el apóstol Pedro, y le dice: mira, no tengo plata, no tengo oro, pero lo que tengo te voy a dar. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Y ese hombre empieza a enderezar sus tobillos, a enderezar sus dedos, a tomar
levantarse y comienza a brincar y a saltar afuera del templo por el milagro hecho en el nombre de Jesucristo. No era el nombre de Pedro, no era el poder de Pedro, sino que era el nombre de Jesucristo ya actuando en Pedro como iglesia. 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 ¿Qué quiero decir? ¿Me están entendiendo? Alabado sea Dios. O sea, la iglesia no es cualquier cosa. La iglesia es el transporte, la iglesia es el vehículo para que se pueda mover, para que se pueda actuar, para que pueda obrar Jesucristo. Jesucristo. Y tengo noticias, la iglesia no son las cuatro paredes, la iglesia no es el logo, templo, Cristo céntrico, nuevo tiempo, cualquiera que vea usted por ahí o que conozca. La iglesia no es una religión que pueda conocer católico, mormón, testigo de Jehová, Dalai Lama, no sé cuánto, y la que usted quiera. La iglesia no es los rótulos que podamos conocer, los solo Jesús, los adventistas, los pentecostales, los metodistas. La iglesia, amado, son los creyentes, los que creen en Dios, en espíritu y verdad. Usted y yo somos la iglesia. Y no es cualquier cosa lo que estoy diciendo. Usted y yo somos la iglesia. Entonces, al atribuirle ese título a usted, y al atribuirme ese título a mí, ¿qué estoy diciendo? Que usted y yo somos el vehículo en el cual puede actuar y obrar Jesucristo el Señor. Así es, Señor. Amén. Siento la presencia del Señor. Siento su presencia. Gloria al Cordero de Dios. Que Dios lo bendiga. Que Dios lo bendiga. Pero es necesario que usted y yo seamos iglesia. Es necesario que usted y yo seamos creyentes. Es necesario que usted y yo seamos verdaderos. Quiero entrar a hablarles de la fe de la iglesia. Pero que hoy en día se caracteriza la iglesia, mire lo que voy a decir y me atrevo a decirlo. Y no estoy hablando de este lugar, sino que al contrario, digo a este lugar que seamos iglesia. Digo a este lugar que seamos iglesia. Yo no sé si usted quiere ser iglesia o no. Yo quiero ser iglesia de Cristo el Señor. Tenemos que entender que no soy yo en Cristo, sino que es Cristo en mí. No puedo entender que es usted en Cristo. Es Cristo en usted. Para que seamos iglesia, Cristo tiene que ser en nosotros. Y para que Cristo sea en nosotros, no puede haber un fingimiento de fe. No puede haber fingimiento de creencia. Alabado sea el nombre del Señor. Pero lamentablemente en este tiempo, en el año 2024, ya casi al 2025, lo que más hay hoy día es una iglesia fingida, es una fe fingida, son hermanos fingidos, son cristianos fingidos, son profetas fingidos, son instrumentos fingidos, manifestación del Espíritu Santo de Dios fingido. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Que Dios lo bendiga. Mire, ¿por qué hablo de fingido? Por eso le digo, y esto no lo estoy diciendo acá, yo oro a Dios para que este lugar no sea una iglesia fingida. Oro acá para que este lugar no seamos gente de fe fingida. Oro acá para que en este lugar no seamos hermanos fingidos, no seamos creyentes fingidos, sino que usted y yo podamos ser genuinos, que le creemos a la palabra, que creemos en Jesucristo el Señor, creemos en el poder de Jesucristo, que Jesucristo es capaz de levantar muertos, que Jesucristo es capaz de levantar paralíticos, que Jesucristo es capaz de sanar cáncer, de sanar sida, de sanar la enfermedad que sea.
genuinos, genuinos. Ahora, ¿sabe el problema que hay? Esto no se predica mucho, ¿eh? Y yo me atrevo a decirlo, ¿sabe el problema que hay? Que esto no trata de algo individual. Por eso lo que usted ve en la iglesia hoy día es un individualismo tremendo. Yo ayuno 7 días, yo ayuno toda la semana, yo estoy 24/7 conectado con el Señor. Esto no es algo individual, no es que yo esté acá y que ustedes no lo sean y yo lo soy. Que ustedes no sean, yo no soy. Y yo voy a orar, no va a acontecer nada. ¿Sabe por qué? Porque tenemos que entender, si hablaba al principio de iglesia, usted y yo tenemos que ser iglesia. Y la iglesia, ¿cuánto vemos acá? 20, 25. Diga más fuerte, que hay transmisión, 9:40. Entonces, somos 21. ¿La iglesia tiene que ser 21? ¿Cuántos tienen que ser? El doble. La iglesia tiene que ser una. Una. Como tú eres uno, así también la iglesia. ¿Sabe por qué? Porque los 21, esto yo me lo imaginaba cuando recién estaba convertido, como antes yo veía tele, y me imaginaba los Transformers, ¿cierto? Entonces venía un Transformer más grande y todos los Robocop chicos estaban ahí y de repente se querían transformar en el grande y los que estaban allá se apegaban al cuerpo y se transformaban en ese robot. No sé si alguien ahí hay más pecadores acá que ven Transformer. Y se transformaban en ese robot grande, pero todavía habían 21 y los 21 al cuerpo y se transformaban en grande. Entonces, para hablarlo de forma metafórica, por decirlo así, para poder entender, usted y yo tenemos que ser parte de eso. Los 21 que vemos aquí, apegados al cuerpo. ¿A cuál cuerpo? ¿Al del pastor? ¿A cuál cuerpo? ¿Al del templo cristocéntrico del nuevo tiempo? No, sino que a Cristo el Señor, al Espíritu Santo que está en este lugar. Pero usted y yo tenemos que apegarnos y poder alcanzar a ser uno solo. ¿Para qué? Para que fluya entonces verdadero poder de Dios, verdadera gloria de Dios y acontezca un verdadero milagro de Dios. ¡Aleluya! Que el Señor lo bendiga. Que el Señor lo bendiga. Amado, si hoy día, mire, cuando hablamos de algo genuino, cuando hablamos de algo real, no de algo fingido, los milagros son milagros. No son medio milagros. Gloria al Señor. Porque yo escucho por ahí y yo clamo al Señor, me ato a la prudencia, pero escucho de ahí de un accidente cerebrovascular y Dios hizo el milagro, pero quedó con secuelas. Que quedó hablando mal, quedó caminando mal, que quedó con su burrito, quedó con su bastón, quedó a medias. Y para mí en lo personal, en lo genuino, un milagro no es a medias. Es producto de la medicina, ayudó, tuvo un poco de fe, ayudó, pero el milagro real es esa persona que no queda absolutamente nada. Si usted y yo fuéramos uno, le decimos a Isabel, levántate sin secuela. Isabel se levanta y alaba a Dios sin ninguna secuela. ¿Por qué? Porque somos uno solo y Cristo el Señor hace el milagro. No es que como pastor me desgaste, ore, ayune, clame la unja, tome el aceite y quedó así. Salió, mire, mi madre tuvo COVID en el tiempo de la pandemia. Y antes del COVID tuvo accidente cerebrovascular. El ejemplo que daba era de otro. Dios. Y tuvo una severa. Ay Dios, era lo peor. Mi hermano llorando, con mi hermana nos aferrábamos, orábamos, nos juntábamos en casa y la oración. Gloria al Señor por eso. ¿Sí? ¿Sí? Pero faltó algo. Que en esa oración en la casa solo estaba la familia y la iglesia.
Tenemos que aprender algo. En los cultos anteriores le dije, cuando aprendamos a aplicar la palabra, vamos a comenzar a ser testigos de la bendición del Eterno de forma real, de forma genuina. Y es lo que yo oro, y es lo que yo quiero para usted, para este lugar, para mi vida y para mi familia. Gloria al Señor, que Dios nos bendiga. Y estaba con su ACV, la mamá de un amigo, un compañero de trabajo, amigo, también tuvo ACV en el mismo tiempo de mi madre. Orábamos por ella también. Yo tenía un programa de radio con mi esposa, íbamos a la radio online y predicábamos en la radio. Y era triste, amado, porque él estaba ahí por la mamá, al igual que yo, pero teníamos fe en Dios. Y la dan de alta las dos. Ella salió postrada a su casa. Le tenían que cambiar pañal y dar comida. Mi madre salió caminando. El único problema de ella, el equilibrio. Y todo milagro de Dios. Y yo decía en mi corazón, sujeto a mi prudencia, el milagro de Dios es completo. Dios no hace algo malo. Dios no hace algo medio. ¿Y qué pasó? Ahora, gloria al Señor por eso. Porque la mamá de mi amigo lamentablemente duró 3 meses así postrada y falleció. ¿Y qué es lo que podía haber provocado a mi mamá? Mi mamá, yo le digo, mamá, tú la sacaste fácil. La sacaste bien. Porque mi mamá, ¿por qué quedé así, Señor? Y se quejaba. Y yo decía, pero mamá, estás bien, hablas bien. Te cuesta caminar, es la secuela. Pero ya, sigue confiando en fe. Ahora, ¿qué es lo que está faltando? ¡Pum! Los transforma. Que ustedes vengan y seamos uno solo. Pero acá no se logra la conexión. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Acá cada uno es por su propio medio. Yo estoy bien. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Yo pongo ejemplos que me gusta predicar a mí con verdad. Y también me acuso porque he caído en errores también. ¿Sí? Soy igual que usted, por eso digo acá falta que nos conectemos. Lo digo, ustedes no se conectan. Le estoy diciendo, no nos conectamos. Pero Dios es tan misericordioso y tan bueno que nos va dando tiempo y nos va enseñando para poder lograrlo. ¿Alguien necesita un milagro? Conectémonos para que veamos un milagro. Y vive Dios, lo vamos a ver. Si aplicamos la palabra, lo vamos a ver. Lo vamos a ver. Pero debemos hacerlo, amados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Ahorita estuvo hospitalizada. Me mostró, dijo, pastor, la memoria. Pues entonces, todos me hablan, me escriben, me llaman. Le dije, pero borre los mensajes para que le llegue el mensaje nuevo. Porque estamos tan conectados. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Tenía que hacer una agenda para que le visitaran a cierta hora, porque llegaban todos juntos lo que habían en la casa. La iglesia primitiva, para que entienda, amado, se movía de esa forma. Por eso le digo, ¿usted cree que la iglesia era juntarse en 4 paredes y cantar? ¿Escuchar la palabra? Subtítulo del capítulo 4, en el verso 32, dice, todas las cosas en común. ¿Sí? Todas las cosas en común. Había persecución. Romanos no dejaban que ellos hicieran culto. Ellos tenían que hacer culto en sus casas. No había templos como él, no había un lugar preparado, sino que eran sus casas. Por eso algunos tienen una doctrina en contra de las iglesias. Que en ese tiempo, en la iglesia primitiva, no había iglesia como ahora, sino que eran sus casas. Claro, porque eran 5, 6, 10, 12, 20, como nosotros aquí que cabemos en una casa. Gloria al Señor. Pero cuando este número crecía en 80, en 100, en 1000, en 5000, ¿en qué casa los iban a meter? Por eso no había. Salían al cerro y ahí él predicaba y ahí ellos comían y todas las cosas eran en común. Gloria al Señor. Estaban en un lugar como esto, puertas cerradas, porque no tenían permiso. Y
y los romanos, los guardias, se enteraban, a patadas echaban abajo esa puerta y degollaban a todos los que creían en Jesús. Los mataban, les cruzaban las espadas. Era un valle de sangre tremendo en la iglesia primitiva. Gloria al Señor. Tomaban los romanos a las mujeres, a las ancianas que no podían correr, a los niños que no podían correr, niños, los tomaban y los echaban a los circos. ¿Y saben qué hacían? Los circos eran los coliseos romanos, los estadios que conocemos. ¿Y saben lo que hacían? Les soltaban leones. Amén. Entonces yo podía correr. Bendito Dios. Y mi esposa no corrió, la agarraron. Y yo al otro lado, Señor Jesús, defienda a mi esposa, Señor Jesús, Señor Jesús. Y no solo yo, sino que la iglesia entera. Y después me enteraba, 1000 personas le soltaron leones. En esas 1000 personas, Roberto, estaba tu esposa. ¿Sabe qué hacía? Gloria a ti, Señor, porque está en tu presencia. ¿Usted cree que ahí el hombre decía, ¿por qué no camino más, no predico más? Porque estaban conectados, era una iglesia, era uno solo. Mire, un ejemplo real, lo estoy dando a entender, amado, en la iglesia primitiva, pero un ejemplo real. Toman preso al apóstol Pedro. Y al otro día antes habían habían lapidado, lo habían matado a piedrazo a Esteban. Así es. Porque estaba hablando de Cristo resucitado. Y arrestan a Pedro y al calabozo porque era tarde, y al otro día lo iban a matar. Al otro día. Pero la Biblia habla también en el libro de los Hechos que en una casa había una iglesia que oraba por Pedro. Y mientras oraba vino un ángel y rompió las cadenas de las manos, las cadenas de los pies, abrió los cerrojos, puertas de fierro, 4 portones con 4 guardias. Y lo sacó a la calle y lo dejó libre. ¿Por qué? Porque había una iglesia transformada. Todo conectado, todo en una sola. Milagro de Dios, bajaba ángeles. Hoy ya no bajan ángeles. ¿Sabe por qué? Porque no sabe dónde ir. Si dónde lo que está pidiendo Eli, o lo que está pidiendo Jocelyn, o lo que está pidiendo el pastor. Entonces el ángel se para en la mitad y pónganse de acuerdo, ¿a dónde voy? Señor, te pido tiempo. Señor, hazlo ahora. Señor, espera. Entonces el ángel está... Ya, pare. ¿Qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué tiene que acontecer? Que nos pongamos de acuerdo. Que podamos ser una iglesia una. No 20. Podemos ser 40, podemos ser 60. Lo maravilloso y la bendición de la iglesia grande es que son uno. Yo le pongo, por ejemplo, a ustedes la iglesia del primo, que también es pastor, que también comenzó con poquitos, con la familia, chiquitos. Nada, no tenía ni parlante, me estaban pidiendo a mí parlante. De los viejos que teníamos acá, los que ocupaban antes de, ¿se acuerdan los chicos? Ahí los teníamos guardados para pasarse. Pero lograron ser transformados. Un solo cuerpo, uno solo, pensando en la misma cosa, trabajando por una misma causa. Y tienes un tremendo equipo. Y les dije la bendición. Llegó alguien, les pasó una iglesia en la rienda a un bajo costo, pero en la nada, con equipo, con escenario, con púlpito, con todo. Ay Dios, nosotros necesitamos un lugar, tenemos que salir de aquí. Ya alguien me dijo, ¿cuándo? ¿Y por qué? Yo, mi primera respuesta es, tenemos que aprender a pasar el proceso, tenemos que aprender a pasar desierto. En este lugar, lo más antiguo, tenemos testimonio y damos testimonio que jamás, nunca hemos andado de allá para allá. Hay iglesias chicas que hoy día tienen iglesias grandes, pero han sido humillados, han ido para allá, de allá lo echan, arriendo al otro lado, de ahí lo sacan, le apedrean los techos, le rompen la puerta, le meten música más fuerte y una persecución tremenda. Usted y yo, los antiguos, no hemos vivido eso. Lo hemos andado como nómades, con los equipos para allá donde se pierden, donde se echan a perder. No lo hemos vivido. Y quizás Dios quiere que lo vivamos. ¿Sabe por qué? Porque en esas circunstancias cuando aprendemos a ser familia. Alabado sea. Hoy día como tenemos todo cómodo. Hoy día como el que tiene auto tiene su auto, el que tiene para comer tiene para comer, el que tiene su trabajo tiene su trabajo. Y ahí está cómodo. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Entonces todas las cosas eran en común. Ahora, ¿qué tiene que ver todo esto con la nariz?
me metí en esta introducción, amados, porque por lo general cuando se habla de Ananías y Zafira, se habla de plata, ¿sí o no? Se habla de dinero, ¿sí o no? Ellos vendían toda su casa y traían toda la plata a los pies de los apóstoles, simbolizando o atribuyendo o enseñando que usted venda algo y tráigalo todo al pastor. No, doctrina del diablo, esa es doctrina de prosperidad. Acá no está hablando de plata, acá está hablando de una fe verdadera, no una fe fingida. Lo que quiere demostrar la Escritura es que Ananías tenía una fe fingida, quería demostrar algo que no era, quería demostrar una generosidad que no había en su corazón, quería demostrar un hermano bueno, oiga hermano, lo usa el Señor, pero no era usado por el Señor, era un mentiroso, era un canalla, escondido a través de la máscara. Gloria al Señor, y no solo Ananías, sino que Zafira. O sea, ese matrimonio era un matrimonio mentiroso dentro de la iglesia. Aparentaban piedad, pero no eran piadosos. Y eso tenemos que cuidarnos, iglesia amada. Usted y yo tenemos que ser verdaderos. Primero, lograr ser uno. Segundo, ser verdaderos, ser genuinos. Seamos cristianos de verdad. Si vamos a ayudar, ayudemos de verdad. Así es, Señor. Primero, si vas a ayudar, no tienes por qué decirle a más gente a todo. No tienes por qué mirarse a toda la iglesia que ayudaste. Basta con 2 o 3. Yo uso esta práctica 2 o 3 para testigos solamente. Ni siquiera para jactancia. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque más de alguno por ahí, pastor, es pura plata y nunca ayuda a nadie. Entonces esos 2 o 3 van a escuchar y van a saltar ahí. Se equivocan. Guarde su lengua. Jehová la reprenda. Jehová la reprenda. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Entonces, la gente vendía tenían heredades, tenían casas, propiedades, dice la Escritura, lo vendían y lo traían todos a los pies de los apóstoles. Gloria al Señor. Por voluntad propia. Por voluntad propia. Todas las cosas eran en común. Miren, les voy a leer estos 4 o 5 versículos para que entiendan el contexto. Y la multitud de los que habían creído eran un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y los que habían creído, Romina había creído y ella decía que nada era de él, todo me lo daba a mí. Usted había creído y decía que nada era suyo, todo para la iglesia. Ninguno decía ser suyo propio, nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder siento la presencia del Señor. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. O sea, ¿de qué daban testimonio los apóstoles? De homilética, de teología, del tiempo apocalíptico. Tremendo estudio, lo llenaban de versículos a la gente. No, sino que solo les decía: yo tengo que decírselo a ustedes y no me voy a cansar. Cristo vive y el poder es de Jesucristo. La unción es de Cristo. En Él hay vida, en Él hay sanidad, en Él hay bendición, porque Él vive. Tienen que creer en Jesús, y si logramos creer en Jesús, vamos a lograr hacer una iglesia genuina, una iglesia de verdad, con una fe de verdad. No vamos a ser de apariencia. No vamos a ser de apariencia. Que la iglesia que se ve hoy día, amados, y me atrevo a generalizar, es una iglesia de apariencia. Por eso usted y yo, ahora que somos poquitos, aprendamos a ser una iglesia verdadera, una iglesia genuina, una iglesia que ama, una familia, hijos de un Padre. Seamos uno. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que pudiera haber abundante gracia sobre este lugar, sobre nosotros, sobre usted, sobre mí. Usted carece de gracia. Carece de gracia.
Por eso condena, por eso acusa. Por eso no le gustan las cosas. Porque carece de gracia. Si abundara, dice, y abundante gracia era sobre todo eso. Si hubiera abundante gracia sobre todos nosotros, todas las cosas serían en común, estaríamos todos contentos, todos alegres por lo que vamos logrando, por lo que vamos alcanzando, por quien va creciendo. ¡Aleluya! Le decía el mensaje antiguo, vieron coordinar a Sandra en este lugar, cuánto gozo en la iglesia. Vieron coordinar a Orlando en este lugar, cuánto gozo en la iglesia. Pero cuántos también le falta. Sí. ¿Por qué? Porque no hay abundante gracia. Cuando hay abundante gracia, nos alegramos con el que se alegra. ¿Vieron a Sandrita cómo estaba de alegre acá? ¿Vieron a Sandrita que apenas hablaba, era puro llorar? ¿Por qué? Porque le inundaba la alegría, la emoción, el gozo. ¡Aleluya! Y usted le falta. Gócese cuando ve a alguien crecer. Gócese. Si es por decirle falta, a todos nos falta. Me falta. Me falta. Digo usted, me falta. Me falta. Entonces, si lo entendemos, abundante gracia es sobre nosotros. Abundante, hermano, abundante. Entendamos la escritura. Porque fácil es tomar este pasaje y pónganse de pie. Y cuántas de sus cosas son nuestras y tráiganlo al altar. Pero eso es doctrina de demonio y así lo ocupan mucho para pagar el arriendo, para pagar la luz que se puede justificar, pero no es la manera, no es usar la palabra. Yo cuando acá se necesita comprar algo, hay testigos, uso la escritura para pedirle dinero. Les digo simplemente, tenemos que comprar parlante, con cuánto nos vamos a poner, pero no me voy a poner a darle textos. Alabado sea Dios. Así que después de abundante gracia sobre todos ellos, miren, así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casa las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Alguien entendió? Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredad o casa las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Verdad? Y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía cada uno según su necesidad. ¡Qué tremendo! A cada uno. O sea, era tanto lo que se juntaba, tanto que alcanzaba para tanto. Pero para que se logre eso, tenemos que ser juntos. Gloria al Señor. Ve que si usted recibió un café y a mí me dieron un Coronado, ¿existe el Coronado todavía? Se me cayó el carnet. ¿Existe o no? El Eco, ya. Un café y a mí me dan Eco, no yo. Es que el pastor tiene favoritismo con el vino. A él le dio el café y a mí me dio Eco. Entonces, eso no hay, primero, no hay abundante gracia. Segundo, no somos uno. Porque si somos uno, nos alegramos. Nos alegramos. Gloria al Señor. Que Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga. Les voy a hablar de años atrás para que nadie se sienta identificado. Incluso había gente que allí todavía no estaba. No estaba el Martín, no estaba el Marajay, no estaba Martita, no estaba Sandra, no estaba la familia Colombo. Los antiguos de acá, la familia. Que Dios nos bendiga. Para estos amigos secretos que hacemos para bendecirnos y ser momentos gratos. Y esto no es para quien recibe el mejor regalo, no. Y en ese momento todos reciben así, regalos bonitos. Y a mí siempre, en todos los amigos secretos, le estoy hablando del año 95, 96, 97, por ahí. Lo típico era un tazón. Pero siempre mi tazón era bonito
pero quizá. No sé si era usado, o en el camino, al envolverlo, se crisó, no sé. Pero nunca tampoco me quejé. Y lo ocupé hasta que se empezó a filtrar el té. Que Dios nos bendiga. Entonces, hay cosas que cuando la gracia sobreabunda, cosas que son imparciales o cosas que no son del gusto, logran no desunir. Pero cuando no abunda la gracia y las cosas no son en común, desunen, pelean, enojo. O sea, fluye las obras de la carne y no del Espíritu. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía una heredad, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. 70 millones, ahí está. 70 millones. Ni un peso. Le dije yo que lo que la vendiera lo voy a dar. Ahí está el contexto para que entendamos la misa final. Pedro, tengo una heredad, la voy a vender. Lo que sea, me den 50, me den 60, me den 70, ahí va a estar. Perfecto, Dios te bendiga, Bernabé. La vendió, ahí está. Pero apareció Ananías. Pedro, yo también tengo una, y lo que la venda, ahí está. No, y la mía es más grande. Si el capaz que no sé, 150, 200 millones, pero lo que me den, ahí va a estar todo. Pedro, lo que la venda, todo, te lo voy a dar todo. Pedro, lo que yo la venda, lo voy a dar todo. Entonces, qué generoso, Dios lo bendiga al hermano Roberto. Dios lo bendiga. La fe que tiene, Dios lo bendiga. Ese era Ananías. O sea, lo dijo para que lo escucharan. ¿Se entiende? Lo dijo para que se enteraran. Era el mejor. Vendió a Ananías, igual que Bernabé. Sí, le dieron más, era más grande. 200. Pero llegó donde Pedro y le dice, me dieron 50 nomás. Ahí está. Me dieron esto nomás. Ahí está. Entonces Pedro reprende a Ananías no por el dinero. ¿Se entiende la palabra? No por el dinero, sino por una fe fingida. Por una fe que no era de verdad, por un mentiroso. Por alguien de apariencia. Y en la iglesia así muchos caminan hoy en día. Se paran en los púlpitos y son de apariencia, las hacen todas. Pero primero en lo mío, primero en mi casa, primero en mi bienestar. Y eso es lo que reprendió Pedro. Pero cierto hombre llamado Ananías con Zafira su mujer vendió una heredad y sustrajo del precio sabiéndolo también su mujer. O sea, dijimos que le íbamos a dar todo. Se me ganó ahí el cabezón. Dijimos que le íbamos a dar todo. Y si le damos la mitad, si esta otra mitad no sirve. Y no lo dice. Estoy de acuerdo. ¿Quién va a saber? En cuanto la vendiste, ¿quién va a saber? Nadie. Pedro no tenía idea. Y sustrajo el precio sabiendo también su mujer y trayendo solo una parte. La vendió en 200, trajo solo 50. Trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles y dijo Pedro,
Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Por qué llenó Satanás tu corazón para engañar al Espíritu Santo? Entendamos, iglesia, al hombre vamos a engañar. Usted a mí me va a poder engrupir, me va a poder plantear, me va a poder decir un montón de cosas que se va a justificar. Y yo, sí, se entiende, bien, vamos a orar, súper. Pero el Espíritu Santo que está en mí va a decir otra cosa. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria al Señor. ¿Y por qué no tiene que ver el dinero? Por la pregunta que hace Pedro. Mire, reteniendo, o sea, teniendo tú la plata, ¿no se te quedaba a ti? Si de quién es la casa, suya. Le dije yo, Fernando, ¿usted la vende y me trae todo? No, Fernando me dijo, pastor, yo la vendo y le doy todo. ¿Se entiende? Le dije yo, Luis, tú vendes la casa y me traes toda la venta. No, Luis me dijo, pastor, yo la vendo y le traigo todo. Ananías, Pedro no le dijo a Ananías, vende y me traes todo. No, Ananías le dijo, lo que yo vendo le doy todo. Entonces por eso Pedro le dice, teniendo tú la plata, no se te quedaba a ti, si era tuya. Era tuya. Reteniéndola, no se te quedaba a ti. Y vendida. O sea, si la casa no la vendía, iba a ser tuya. Así es. Nadie te obligaba a venderla. Es tuya. Y aún si la vendes, no estaba en tu poder. O sea, no tenía para qué mentir. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón, Ananías? No has mentido a los hombres, sino a Dios. O sea, una persona que camina con una fe fingida no miente a los hombres, no miente a los hermanos, no miente a las hermanas, no miente a la iglesia, miente a Dios. Por eso usted y yo caminemos siendo cristianos genuinos, cristianos de verdad, con la verdad siempre por delante. Al oír a Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantándose los jóvenes lo envolvieron y sacándolo lo sepultaron. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido, no tenía idea que Ananías había muerto por mentir, sino que iba contenta con 150 guardados. Y contenta para pararse delante de todo por la frente, por los 50 que había traído Ananías. ¿Se entiende? Así vino la mujer. Pasado un lapso como de 3 horas, sucedió que entró la mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en 50 la casa? La mujer, ¿qué tenía que haber hecho? Si era genuina, si era con una fe de verdad. No, Pedro, la vendimos en 200. Así es. Ni un problema. La mejor hermana, la mejor unción. Pero como se había puesto de acuerdo con el marido, vendiste en tanto la heredad, en 50 la heredad. Y ella dijo, sí, no nos dieron más. 50 fue lo más que sacamos, y ahí la Ananías trajo todo. Y Pedro le dijo, porque te pusiste de acuerdo en tentar al Espíritu del Señor, he aquí a la puerta los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes la hallaron muerta, y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. ¿Por qué murió Ananías y Zafira? ¿Porque no trajeron la plata? No. La plata era lo menos que le preocupaba a Pedro. Por mentir al Espíritu Santo de Dios, por mentiroso, por no ser de verdad. Si aquí, amado, usted y yo tenemos que ser transparentes, porque a Dios no le vamos a engañar. Tenemos que entender que lo que decimos y
y lo que hacemos, Dios nos ve. Dios nos ve. Alabado y bendecido sea el nombre del Señor. Antes siempre terminábamos con un corito que decía: Dios te ve, Dios te ve, Dios te ve. A ver, síganme. Mira bien el camino donde vas, Dios te ve. Fuerte. Engañarle jamás tú podrás. ¿Se acuerdan o no? A ver, tengo suerte. Vamos. Cada paso que das por la senda que vas, hay Dios que te ve. Hay un Dios que te ve. Engañarle jamás al Señor tú podrás. Hay un Dios que te ve. Hay un Dios que nos ve en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos, en nuestras intenciones, en nuestros pensamientos, en esos abrazos. Dios te bendiga y por dentro. Bendito Dios. Hay un Dios que te ve. Bendito Dios. Al Señor. No me gusta el hermano Jaime, pero lo veo. Dios le bendiga, hermano Jaime. Hay un Dios que te ve. Hay un Dios que te ve. ¿Cierto? Esto no se habla en otra iglesia, hermano. Porque es como que les gusta que todos seamos mentirosos. Total, trayéndome la plata adelante, aunque sea con mentira, me da lo mismo. Yo necesito la plata. Bendito Dios. Si viene plata, si viene dinero, si viene ofrenda con mentira, no la traiga. Gloria al Señor. Es lo más que enseñamos en este lugar. Cuando usted va a dar, de, como dice la Escritura, conforme a lo que dé su corazón. Dios ama al dador alegre, aquel que da con alegría. Usted no puede dar. Hay gente que a mí me han dicho, yo he podido responder y me dicen, pero ¿cómo? Hay gente que ha dicho, mi hijo necesitaba zapatillas, pero no se las compré porque tenía que llevarle el diezmo al pastor y para mí lo primero es de Dios. Yo le decía, Dios te reprenda. Si tu primer ministerio, hombre, es tu familia, tienes que preocuparte por tu familia. El pastor puede esperar. Que primero a Dios, y Dios no necesita tu dinero, tu plata. Alabado sea el nombre del Señor. Pedro lo menos que estaba preocupado era del dinero, de cuánto vendió, sino que simplemente de lo que él dijo. En el libro de Ezequiel parece. Si me pueden buscar, no sé si Ezequiel, no quiero pecar de engrupío. Pero dice que cuando prometas a Dios algo, cumple. Cumple. Porque muchas veces decimos, no, yo cuando pase esto, y después pasa y se olviden. Entonces, ¿qué es lo que el Espíritu Santo ahí reprende? Que tú le dices a tu hermana, le dices a tu hermano, entonces te muestras con una apariencia que no es. Gloria al Señor. Cuando a Dios, Eclesiastés, gracias. Eclesiastés 5:4, cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no se complace en los insensatos. Acá aprendimos que insensato era la virgen insensata y la virgen prudente. Insensato en el término hebreo es tonto. O sea, porque Él no se complace en los tontos. Cumple lo que promete. Es que es de tonto prometer y no cumplir. Es de tonto. Póngase de pie. Siempre la enseñanza de esta tarde quizás no tan evangelística, pero creo que es edificante para nuestra vida, porque si la aprendemos y la ponemos por obra y comenzamos a ser genuinos y comenzamos a ser de verdad, vamos a primero va a haber o no va a sobrellenar de gracia. Bendito Dios. Y usted y yo necesitamos gracia del Señor. Gracia. Gracia.
Y cuando supieron de Ananías y Zafira, dice que vino gran temor sobre toda la iglesia y sobre todos los que lo oyeron estas cosas. Gran temor. ¿Y sabe qué? Aquel que no era de verdad se sacudió y dijo: oh, yo ahora sí voy a ser de verdad. Aquel que mentía, aquel que aparentaba, se sacudió y dijo: no, yo ahora no voy a aparentar más. Ahora sí voy a ser cristiano. Ahora sí voy a ser un hermano. Ahora sí voy a ser una hermana. ¿Y sabe qué pasó? Que cuando siguieron a Pedro, la gente sacaba a los enfermos a la calle. Que Dios los bendiga, los ponía en fila en la calle. Porque decía: si no ora por él, aún la sombra que tocara a los enfermos serán sanos. Alabado y bendecido sea Dios. Y pasaba Pedro, la sombra y los enfermos iban siendo sanos. ¿Por qué? Porque se había puesto de pie una iglesia genuina, una iglesia de verdad, una iglesia transparente, una iglesia sincera, una iglesia que no andaba media, una iglesia verdadera. Santo eres, Padre maravilloso. Sé lo que falta en este lugar. Amén, amén. Créame, créame. Sí, amén. Buena más te tendré que saber. Uri praise ne que diribita paso ne que saber. Dice el Espíritu en esta tarde: si tú y yo logramos ser uno, esta mujer que ves aquí la ves sana. Esta mujer que ves a la derecha la ves sana. Amén, amén. Así es Dios. La mujer que está al fondo la ves sana. Amén, amén. Aleluya. Si tú y yo logramos ser iglesia, dice el Espíritu, Bendito Dios. si tú y yo botamos nuestras máscaras Aleluya. y comenzamos a caminar con transparencia en este lugar, va a fluir poder de Dios, va a fluir milagro, va a fluir prodigio. Aleluya. Tu oración será respondida, pero tienes que aprender a ser uno, a ser genuino. Bendito sea su nombre, mi Dios. Levanta tu mano.